Buenas tardes, niños y niñas del Colegio Leonardo da Vinci. Les habla la profesora Ana López Valdés y los vengo a invitar a trabajar en una clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Espero que todos se encuentren bien y que estén con mucho entusiasmo de trabajar. ¿Ya? Vamos a continuar, niños, en la semana 29 y vamos a seguir aprendiendo sobre Grecia y Roma, el legado. El objetivo de la clase de hoy es reflexionar sobre los desafíos que enfrentaron griegos y romanos para desarrollarse. Vamos a pausar este video y vamos a buscar todos los materiales necesarios para trabajar. El cuaderno de trabajo de historia, el texto del estudiante, lápiz de mina, goma y tu estuche. Pausas el video y buscas todos tus materiales. Como ya los tienes listos, vamos a continuar. Ahora volvemos a darle play al video y continuamos trabajando. Vamos a recordar que la simbología que va a ir apareciendo en este video indicarán lo que tienes que hacer. El primero, que indica un video, reproduce este video educativo. Segundo, que es una ampolletita con un visto bueno, revisa después de finalizada la clase. El diccionario te indica que debes usar diccionario. El cuaderno rojo significa que debes realizar la actividad en tu cuaderno. La cámara fotográfica evidencia para enviar a tu profesora de historia. El ojito significa leer en voz alta, ¿ya? Y el libro significa que ¿dónde tienes que trabajar? En tu libro de estudio o en tu texto del estudiante. Recuerda escribir la fecha en el extremo superior, ¿ya? Acá en el cuaderno también tienes que escribir la fecha y el objetivo. Y en tu libro vas a escribir la fecha del día en que hiciste tu actividad. Avanzamos. ¿Cómo eran las ciudades griegas? Acá esta flechita nos indica las viviendas y esta otra flechita nos indica que es un campo de cultivo. ¿Ya, niños? Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis, ¿ya? Entonces, las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Grecia, ¿ya? Cada polis era independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que contaba con un gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenían características similares. Sus calles eran estrechas y oscuras. El alcantarillado no existía. Y el agua escaseaba. Había muy poca agua, niños. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. ¿Qué quiere decir? Las principales. ¿Qué significaba polis? Ciudades, ¿cierto? Entonces las principales polis o ciudades eran Atenas y Esparta. Seguimos avanzando. En la letra A se encuentra el ágora. Era un mercado permanente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer, campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era un lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. B, en la letra B vemos el teatro. El teatro, niños, era un espacio como un semicírculo, ¿ya? Ubicado al aire libre. Se presentaban obras en honor al dios del vino, que era el dios Dionisio. Dionisio se llamaba el dios del vino. Además de temas relacionados con la política y la mitología, entre otros. Letra C, el Acrópolis. El Acrópolis, niños, como vemos acá, esta es la imagen de la Acrópolis, era el lugar más alto de la ciudad. Aquí se encontraban templos en honor a los dioses. Era una fortaleza con edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. ¿Ya? Vamos ahora a la actividad número 1 y esta se encuentra en nuestro libro. ¿Ya? Identifica con la letra que corresponde la ubicación del ágora, el teatro y el Acrópolis en la ilustración de la página anterior. Tenemos acá A, ágora, B, teatro
y C, Acrópolis. Entonces tú vas a colocar en cada lugar la letra que corresponde a estos tres lugares, que era el Ágora, Teatro y Acrópolis. ¿Cuál será aquí el Ágora? ¿Cuál será el Teatro? ¿Cuál será el Acrópolis? ¿Ya? Ustedes van a colocar la letra que le corresponde. Eso está en la página 106 de tu libro del estudiante. En la número 2, la número 1 recuerda que la debes responder en el libro. La número 2 describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades griegas que se observan en la imagen de la página anterior, ¿ya? También vas a observar la página 106 y vas a describir los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades griegas. Vamos ahora a la número 3. En la número 3 tú tendrás que responder también en tu cuaderno y fundamentar, quiere decir explicar. ¿Existe algo parecido al ágora? Este era el ágora, ¿cierto? ¿Existe algo parecido al ágora en las ciudades actuales? Fundamenta. Continuamos, ¿ya? Vamos a ver la estructura de las polis griegas. Acuérdense, ¿qué eran las polis, niños? Las ciudades, muy bien, ¿ya? Acá tenemos la estructura de una polis, de las polis griegas. Tenemos el teatro, el área de cultivo, el acrópolis, el ágora y área de cultivo. Área de cultivo también, y acá tenemos el templo. Las ciudades eran el centro político y cultural de la población griega, no se nos puede olvidar, cada una independiente de la otra. A pesar de su autonomía, eran conscientes de pertenecer a una misma civilización, pues compartían la misma lengua y religión, ¿ya? Que compartían entonces la misma lengua y tradición, y religión. Tenían características similares, sus calles eran estrechas y oscuras. ¿El alcantarillado existía o no? Dijimos antes. No, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las polis más importantes fueron, niños, fueron dos, Atenas y Esparta. ¿Ya? Muy bien, están muy atentos. Acá podemos ver áreas de cultivo, murallas, viviendas, acrópolis, teatro, templo, estadio, mercado, puerto, ¿ya? Y vamos a seguir conociendo sobre cómo eran las ciudades, ¿cierto? Ahora nos corresponde ir conociendo cómo eran las ciudades romanas. Ya vimos cómo eran las ciudades griegas, ahora vamos a las ciudades romanas. ¿Cómo eran las ciudades romanas? La principal ciudad fue Roma, ubicada en la península itálica. Roma fue el modelo que se utilizó para construir las ciudades o urbes, que solían crecer en forma desordenada, adaptándose al medio que las rodeaba. Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban e intercambiaban productos, se tomaban decisiones políticas y se realizaban los espectáculos en teatros, anfiteatros y circos. Aquí podemos ver dónde se encuentra el anfiteatro, el acueducto, la muralla, el circo, el templo, el teatro y el foro. En la actividad número 2 vamos a trabajar respondiendo a las preguntas en el cuaderno y para esto nos vamos a apoyar en la página 108 y 109 de tu texto del estudiante. ¿Ya? Entonces, a partir de la imagen, juega a las adivinanzas con tu familia. Cada integrante coge un lugar de la ciudad romana y describe con sus propias palabras, sin decir su nombre. ¿Ya? El resto de los integrantes debe adivinar cuál es el lugar descrito. Gana quien más veces adivine. Número 2. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la ciudad romana? ¿Por qué? 3. ¿Qué edificios actuales tienen algún parecido con las construcciones romanas? ¿Algún edificio que tú conozcas en la actualidad que se parezca a alguno construido en
en estas construcciones romanas que estábamos mirando en las diapositivas del video. Y me vas a contar también en qué se parecen, ¿ya? El edificio que tú conoces con el de Roma, ¿en qué se parece? ¿Ya? 4. ¿Cómo se satisfacían las necesidades en las ciudades griega y romana? ¿Cómo era el acceso al agua, la entretención y protección? ¿Cómo se protegían? ¿Ya? Y la número 5, ¿cómo crees que se resuelven estas necesidades del acceso al agua, la entretención y la protección? ¿Cómo crees que se resuelven estas necesidades en tu localidad, donde tú vives? ¿Cómo llega el agua a tu casa? ¿En qué te entretienes tú con tu familia en tu ciudad? ¿Y cómo protegen la ciudad? Recuerden que ellos tenían unas murallas que servían de protección para proteger las polis, ¿cierto? Y en tu ciudad, ¿cómo protegen los que viven en Villa Alegre? ¿Cómo protegen Villa Alegre, San Javier, o etcétera, donde ustedes vivan? Ya, niños, ustedes me van a dar ahí un ejemplo. ¿Cómo resuelven esas necesidades en tu localidad? Vamos ahora a seguir. Para completar la actividad anterior, tú tienes que tener claro los siguientes conceptos, ¿ya? Número 1, termas. Vamos a ir mirando y ubicando. Aquí están las termas. Termas, lugar en el que los romanos tomaban baños y hacían gimnasia. 2, coliseo o anfiteatro. Anfiteatro, ahí está el coliseo o anfiteatro. Era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores en Roma. Además, se recreaban batallas navales. Número 3. Aquí tenemos el acueducto, construcción creada para llevar agua a la ciudad. Número 4. El circo. En ellos se realizaban carreras de carros. Número 5. Tenemos el foro. El foro era el centro de la ciudad. Estaba rodeado por locales comerciales, por aquí locales comerciales, y edificios públicos. Número 6. Acá está el número 6, niños. El 6 se encontraba el templo, ¿cierto? Aquí se encuentra el templo. Espacio dedicado a los dioses protectores de la ciudad. Número 7. Teatro. Aquí tenemos el teatro. Lugar en el que se representaban obras de teatro. Y la número 8, la muralla. Las ciudades solían estar resguardadas por muros. Estas murallas les servían de protección, para protegerse, ¿ya? Entonces, con toda esta explicación, tú vas a poder responder la actividad de la actividad número 2, ¿cierto? La pregunta número 4 y número 5 te vas a apoyar con todo lo que se explicó aquí en esta imagen, ¿ya? Esta imagen, niños, ustedes la pueden encontrar en la página 108 y 109 del libro del estudiante, de su texto de estudio. ¿Ya, niños? ¿Cómo eran las viviendas griegas y romanas? Ya, vamos a hacer una comparación de cómo eran las viviendas griegas y romanas. Casa griega era de adobe, con un patio central, quiere decir un patio al medio, al centro, como vemos acá, miren. Aquí, este es el patio central, ¿ya? Las casas humildes, como la que vemos acá, tenían piso abajo con 2 piezas pequeñas, techos planos y el suelo de madera o barro, ¿ya? Un piso alto con una escalera exterior, ¿ya? Una escalera exterior. ¿Qué significa exterior? Que estaba por fuera de la casa la escalera, miren, ahí la vemos, ahí está por fuera de la casa, porque ahora las escaleras por lo general están dentro de las casas, ¿cierto? Los que viven en casa de segundo piso pueden darse cuenta. En cambio, en ese tiempo, las casas humildes de los griegos tenían las escaleras por fuera de la casa, por el exterior, ¿ya? Para el frío, la familia se calentaba usando un brasero, ¿ya? Las casas de las familias más adineradas, de las familias ricas, eran palacios,
con una entrada muy grande, un departamento con varias salas exclusivas para hombres y un departamento para mujeres, ¿ya? Ahora vamos a conocer un poquito sobre las casas romanas. Las casas romanas, en el campo las villae, que significaba casa de campo. ¿Qué significa villae? Casa de campo. Muy bien, niños. En la ciudad, las domus, casas lujosas, de una sola planta, con todo tipo de comodidades. ¿Qué quiere decir? Tenían agua, calefacción, sistema de alcantarillado y baño, ¿ya? Esas eran las domus, casas muy lujosas. Las insulae, edificios de ladrillo y madera, con gran cantidad de gente. Aquí podemos verlas, ¿ven? Estas son las insulae, edificios de ladrillo y de madera con gran cantidad de gente, propiedades de hombres ricos, los dueños eran hombres ricos, que las arrendaban las habitaciones a los trabajadores romanos. Seguimos avanzando. Vamos ahora a la actividad número 3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Y para responder te vas a apoyar en la página 110 y 111. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las viviendas de griegos y romanos? Completa el siguiente cuadro y considera los materiales de construcción, distribución de espacios y las habitaciones. ¿Ya? Entonces ustedes van a copiar este mismo cuadro en su cuaderno y lo van a completar. La civilización Grecia y Roma, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las viviendas? ¿Ya, niños? Vamos a la pregunta número 2 de esta actividad que tú debes realizar en tu cuaderno, porque acuérdense que está el símbolo del cuaderno. ¿Crees que fue fácil construir las viviendas en la antigua Grecia o el Imperio Romano? ¿Habrá sido fácil construir las viviendas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Piensa que en la actualidad puedes comprar los materiales de construcción en una ferretería, ¿cierto? Ahora nosotros podemos comprar todos los materiales para construir una casa en una ferretería. ¿Cómo crees que conseguían estos materiales los griegos y los romanos? ¿De dónde creen ustedes que sacaban los materiales? ¿Cómo habrán conseguido estos materiales para construir sus viviendas? Fundamenta tu respuesta. Explica tu respuesta. Ahora los voy a invitar a ver un video. ¿Ya? Vamos a ver un video del Imperio Romano para nuestra síntesis. Para esta síntesis vamos a concluir varias cosas que hemos aprendido en estas unidades y a través del video vamos a ir recordando. Vamos primero con el Imperio Romano. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares.
hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio, sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿No os parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, ahora vamos a ir a ver el imperio de Grecia. ¿Ya? Ya vimos Roma, ahora vamos a la antigua Grecia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había
muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ahora niños, como ya vimos la síntesis de Grecia y Roma, vamos a continuar con nuestra presentación de nuestra clase. Y vamos a ir ahora a nuestro ticket de salida, ¿ya? Escribe las respuestas para tu ticket de salida en tu cuaderno de acuerdo a lo que aprendiste hoy. ¿Qué pensabas antes de cómo eran las viviendas de Grecia y Roma o cómo eran las ciudades? ¿Ya? ¿Cómo pensabas tú que eran antes y cómo piensas ahora después de haber aprendido todo lo que vimos en este video de nuestra semana de trabajo? ¿Qué piensas ahora sobre las ciudades griegas y romanas y de las viviendas de los griegos y romanos? ¿Ya? Lo vas a escribir en tu cuaderno de historia y vamos ahora a recordar también enviar las evidencias a la plataforma Microsoft Teams, ¿ya? Tienes que subir tus actividades a la plataforma y cualquier duda, consulta, realizársela a tu profesor o profesora de historia. Espero les haya gustado la clase de hoy y me voy despidiendo con un beso grande para todos los niños de tercero A, B y C. Espero les haya gustado esta clase y hayan aprendido mucho sobre cómo eran las ciudades de Grecia y Roma. Que estén bien, un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo video de historia. ¡Chao, niños!